de las Madres. Bien, vamos a establecer posiciones muy importantes porque creo que debió haberte llamado la atención y quiero checar si me están escuchando bien, compañeros, si alguien quiere poner una nota de que se está escuchando correctamente para no perder el ritmo. ¿Se escucha correctamente? Permítanme. Perfecto, muchas gracias compañeros. Bien, el tema de hoy voy a ser muy concreto y como se acerca la gran protesta MX, la gran protesta nacional de junio 6, el tema que vamos a tratar de aquí en adelante es prepararnos para esa gran protesta. La primera posición que tenemos que establecer como Frena y el interés más fuerte de nosotros es que no hagan tarugos a los mexicanos, mucho menos a la gente de Frena. Por eso nosotros siempre hablamos con hechos y datos, que es lo único que tienes a la mano para evitar todo este ruido que hay en las redes sociales de gentes con intereses que no sabes si son partidistas, no dan la cara y crean rumores y chismes que terminan por confundir a la gente. En Frena no nos confunden, somos muy claros y la primera cosa que tengo que decirte es que nosotros somos apartidistas. Apartidista significa que no tenemos partido político. Es más, consideramos que los partidos políticos son un verdadero asco. Son parte del sistema político podrido y como bien dice el título de este video, con estos bueyes hay que arar. ¿Qué significa? Pues aquella frase sabia de nuestros abuelos y bisabuelos que a veces no tienes a la mano la gente que podría ser la que tú quisieras para efectos de sacar adelante el buey de la barranca. Con estos bueyes hay que arar, pero dejando muy claro, Frena es apartidista. La posición número 2 es, nosotros vamos contra López Obrador. Ahí no estamos confundidos, Frena no pierde la brújula, tenemos que quitarle poder a López Obrador, tenemos que derribar esta dictadura chavista y tenemos que ir con todo. Y nos ha dado mucho gusto que cada día más y más editorialistas se suman al grito de renuncia López. Lo mejor que le puede pasar a México es que se largue López Obrador y toda su pandilla y camaradas de esta visión socialista fracasada que está llevando al país a una debacle. No nos confundimos. Vamos contra López y vamos a utilizar la gran protesta de las elecciones de junio 6 para quitarle poder, para ponerle contrapesos en lo posible, porque con estos bueyes hay que arar. Todos los mexicanos debemos saber que nació electoreramente un grupo que se llama Va por México, que ante la debacle que han sufrido, el deterioro, el desprestigio, la desvergüenza de todos los partidos políticos, 3 de ellos deciden unirse para rascar algún hueso que puedan ganar. PRI, PAN y PRD. Y eso, pues lógicamente, Frena lo tiene que tomar en cuenta. Ellos crearon una plataforma sutilmente, clandestinamente, que se llama Voto Útil. Nosotros no vamos a despreciar ni faltarle el respeto a esa herramienta, pero para Frena es muy claro que las plataformas llamadas Voto Útiles siempre entrarás que detrás de ellas están políticos de partidos, vendedores de campaña, indudablemente encuestadores, que como ya ha sido la historia de los mexicanos, lo que menos debes de creer son en las encuestas, y menos de la gente que gana dinero con ellas. Entonces viene ahora sí la posición 4. ¿Quiénes son verdaderamente la oposición? Porque en dimes y diretes nos podemos perder. Hay quien dice el PRI es un satélite. Pues si López Obrador estuvo 14 años en el PRI, toda la gente que rodea a López en un 70% es del PRI. Y claro que guarda nexos con el PRI al grado tal que para cualquier mexicano con más de 2 deditos de frente sabe que por eso se corre la voz del famoso primor. Acuerdos del PRI con Morena y por eso los mexicanos y especialmente Frena tenemos que basar las cosas en hechos y datos. PRD, ¿será oposición PRD? Digo, en esta mezcolanza de que yo le llamo el Frankenstein,
porque nunca hubiese imaginado ningún mexicano que el PAN con su ideología se pudiera juntar con el PRI, que tiene otra ideología, y con el PRD, que tiene completamente otra. Pero bueno, ya nació este Frankenstein empieza a caminar y pues lógicamente con cantidades millonarias de dinero crean estas plataformas del voto útil pues para llevar agua a su molino, y nadie lo puede refutar. Frena genera algo ciudadano, auténticamente ciudadano, que es el voto sabio, que no significa que voto sabio no sea el voto útil, pero para no confundir a los ciudadanos con el voto útil de Va por México, de las plataformas que han creado ellos, nosotros le llamamos voto sabio, y nace de la participación de miles de mexicanos. ¿Tú le crees al PRD? Vaya, cualquier persona, esta alianza del PRI-AN-RD, PRI, PAN y PRD, diría, ¿cómo les voy a creer si López Obrador estuvo 24 años en el PRD? Toda la gente que nació en el PRI se fue al PRD y se fue después a Morena, pues si son los amigos de siempre de López, algunos enemigos indudablemente en el camino, pero ahí la pregunta es, oye, ¿le creo al PRD? Si estuvo 24 años aguantando de presidente al señor López Obrador, nunca perdamos de vista, vamos contra López. Y en toda esta rebatinga de lo que siempre hemos visto, estos marranos peleándose por puestos y por huesos, Frena trata de ser claro y de encontrar lo menos peor. ¿Quién es la oposición? Y ahora viene la posición respecto a Movimiento Ciudadano. Claro que el PRI-AN-RD o el Va por México va y le atiza todo lo que puede, queriendo hacer creer que MC hoy por hoy es un aliado de Morena. En los hechos y en los datos no es así, amigos. Y vamos directo y a la yugular. Primero, lo más ingenuo e iluso, que porque las águilas se parecen las del logotipo de Morena y de MC. Todo mundo mexicano que tenga un poquito de información sabe que el partido Convergencia, que después cambió su nombre a Movimiento Ciudadano, utiliza el águila juarista desde 1999. La gente de Morena, que es tan estúpida y poco creativa, se copia el águila en el año 2010, 11 años después. El águila, la que yo le llamo águila fornicada, como cabrito al pastor que utiliza Morena y MC, efectivamente, es el águila de la época de Benito Juárez. Nadie lo va a negar. Pero que eso nos diga que son lo mismo, de veras es para niños de primaria. Mexicanos, hoy los mexicanos requerimos madurez. Número 2, el único presidente de partido político que le ha enviado sendas cartas públicas a López Obrador para darle golpe, aunque no me simpatice, es Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. La carta 1 de abril 2020 le llamó Porfirio Díaz y que estaba perdiendo el rumbo del país. La carta de junio del 2020 dijo que iba a pasar a la historia y que se lo iba a cobrar la historia por el rumbo que estaba tomando México. Y no se diga la de febrero 2021, que le llamó dictador, traidor en su carta pública Dante Delgado. Yo no he visto esas cartas de Alito Moreno, del PRI. Yo no he visto esas cartas de Jesús Zambrano, del PRD. No se diga, mucho menos, de Marco Cortés, del PAN, fuera de algunas alusiones ahí en sus ruedas de prensa. Nosotros tenemos que basarnos en hechos y datos. Que si es cómplice, que si estará detrás, que si son compadres, que si son muy astutos. Es cierto, la burra no era arisca, así la hicieron. Pero hoy los hechos y datos, que el único que ha levantado la voz con fuerza en cartas públicas contra López, aunque no me simpatice este expresidiario, Dante Delgado, presidente del Partido Naranja o MC, es el que lo ha hecho. Número 3. Ese deseo de entrar a la intimidad, porque van a ser 10 puntos de knockout y no me los va a poder refutar nadie, te lo aseguro, porque estoy basado en hechos y datos, no en tonterías y chismes que se llevan a la gente como si fueran verdaderamente lavanderas de azotea, haciéndolas creer, porque los partidos son sucios, son un asco, todos son un asco.
desde el momento que utilizan el dinero de nuestras familias, pagados en impuestos, para entregárselos y convertirlo en un botín de parásitos y zánganos. Pero ¿saben ustedes cuál fue el partido que votó en contra de los datos biométricos en el padrón de telefonía celular? Búscalo, por favor, en la Gaceta Parlamentaria. Es el Partido Naranja. Se opuso a que seamos esclavos con grilletes, a que te tomen el iris, las huellas digitales, el reconocimiento facial. Sí, el PRI y el PAN votaron a favor de que los datos biométricos te los quiten si usas un celular. A ver, ¿quién está a favor de López? ¿El PRI y el PAN, que votaron porque sí hubiera datos biométricos en el padrón de telefonía celular? Y a las pruebas me remito. Por eso Frena es quien es, porque se basa en hechos y datos. ¿Quiénes de todos los políticos le gritaron perverso, dictador? Dijeron que era verdaderamente una aberración, anticonstitucional. Y hay videos que van a pasar a la historia para decirle a López que la extensión de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia por 2 años más era una política barata, corriente, engañosa y farsa. Xóchitl Gálvez del PAN, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Ahí está el video. Visita la página frena.com.mx, el último post, para que veas el video. ¿Cómo es posible que los demás elementos de los partidos del PRI, del PRD, que ahora forman este Frankenstein, no hayan dicho nada? ¡Nada! Una vocecita aislada ya del señor Damián Cepeda y se acabó, no hay más. ¿Quién crees que votó en contra de la militarización del país? ¿Quién crees? El del asunto de tener la Guardia Nacional matando a los mexicanos. ¿Sabes quién votó en contra? El Partido Naranja de Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN votaron a favor de la militarización de México. ¿Quién es el engaño? ¿Quién es el aliado de Morena? ¿Quién levantó la mano para esta ley que le dio entrada a la Guardia Bolivariana a México? El PRI y el PAN, junto con Morena. Yo te confirmo, con los datos en la mano, para decir, bueno, ¿quién es la oposición? No es que esté defendiendo ningún partido, no te equivoques, no te hagas bolas. Lo que te estoy diciendo son hechos y datos. Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, votó en contra de la militarización del país, cosa que no hizo el PRI y el PAN. Me dices, es que son aliados, son compadres, se ven mucho. Bueno, ¿cómo votó la ley de industria eléctrica que le da el monopolio a CFE? Movimiento Ciudadano votó en contra. Dijo no al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que hoy está en controversia constitucional y miles de amparos por la destrucción de fuentes de trabajo. Sí, Movimiento Ciudadano votó en contra. ¿Dónde está la alianza? Quiero verla en los hechos, en los hechos. Yo no dudo que antes de junio del 2018 muchos mexicanos se dejaron engañar con la esperanza de este dictador de López Obrador, y entre ellos muchos políticos que aplaudían la esperanza de México. Pero a lo largo de 2 años escupen, vomitan, guacarean lo que ha hecho el señor López, y entre ellos Movimiento Ciudadano. ¿Quién crees que votó en contra de la ley de hidrocarburos, que busca la expropiación de las plantas petroquímicas y hasta de las gasolineras para darle todo el poder a Pemex? Movimiento Ciudadano votó en contra. Ahí están las gacetas parlamentarias. No te pueden hacer tarugo. Gente que andan en las campañas políticas que te hacen creer, es que el Águila es igual, y es que Dante Delgado era compadre. A mí no importa si era compadre, los hechos. Y los hechos de los últimos 2 años. Los señores de Movimiento Ciudadano votaron en contra de la ley de hidrocarburos. ¿Quiénes han sido los más críticos de López? ¿Quiénes se han atrevido a pararse en sus curules o en sus posiciones de gobernador contra López? Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano y Samuel García, senador, además de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.
No digo que no esté José Carlos Romero de Higgs, la Xóchitl Gálvez y otros, pero los que en forma crítica han levantado la voz a riesgo de todo, pues son los actores de Movimiento Ciudadano. ¿Quién viene a decirme que son aliados y votaron en contra de la ley de hidrocarburos, votaron en contra de la ley de industria eléctrica, votaron en contra de la militarización del país, levantaron la voz contra lo de la Suprema Corte de Justicia y estuvieron en contra de que se levantaran datos biométricos? Ahora, vámonos un poquito más para atrás. ¿Por quién votó Movimiento Ciudadano cuando la ley de extinción de dominio, que permite que la unidad de inteligencia financiera, con una sospecha de que hay algo mal en tu declaración de ingresos, te pueda aplicar delincuencia organizada y embargarte tus bienes? ¿Quién creen que votó en contra? Movimiento Ciudadano. Vuelvo a repetir, vomito a los partidos, a todos, porque no estoy de acuerdo que se roben el dinero de los mexicanos, pero tampoco puedo negar quién es el que ha sido oposición. Yo te compruebo con hechos y datos en la Cámara de Diputados y Senadores quienes votaron en contra de la ley de extinción de dominio, y ahí está el Partido Naranja. Por último, el número 10. No he encontrado, de los miles y miles de puestos que se están jugando en esta elección, ni un solo candidato en donde vaya en alianza Morena con Movimiento Ciudadano. Amigos, con esto termino. No pueden hacerte tarugo. Yo estoy de acuerdo que en Frena puede haber algún infiltrado que todavía tiene su corazoncito priista, o panista, o perredista, o verde, guinda. Aquí estoy hablándote como mexicano, de mexicano a mexicano. De mexicano a mexicano. Frena, categóricamente, después de ver estos hechos y datos, considera que probablemente Movimiento Ciudadano es más oposición o tan oposición como el PRI, el PAN y el PRD. Cuando esos votaron por la militarización, votaron por los datos biométricos y poco levantan la voz ante la extensión de mandato del presidente de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí, reto al que sea de los que andan detrás de Va por México y que están ganando millonadas por engañar a los mexicanos con el voto útil de Va por México, a que me enfrente. Tenemos los hechos y datos, tenemos las gacetas parlamentarias, nos basamos en cada ley, quién la aprobó y quién no la aprobó. Dios te bendiga y Dios bendiga a México.